Buenas tardes, mi nombre es José Luis Rivera, trabajo para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dentro del Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático y puntualmente en la Dirección de Cambio Climático en temas de vulnerabilidad, adaptación al cambio climático, entre otros. Tal vez inicialmente para hablar el por qué y cómo se ha desarrollado el tema de cambio climático, primero que nada a nivel de reuniones a nivel internacional, se empieza a desarrollar el tema de desarrollo sostenible, buscando precisamente eso, que el crecimiento de los países y el desarrollo como tal se dé, obviamente en temas económicos, pero sin embargo sin descuidar el tema de los recursos naturales renovables, principalmente bosques, agua y otros. Entonces, con base a eso, al inicio de los 90 se da una cumbre mundial de desarrollo sostenible, y dentro de esta cumbre mundial se desarrollan tres grandes convenciones: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención de Desertificación y Sequía y la Convención de Biodiversidad, ambas abordando diferentes temas, pero en forma integral. Luego se crea la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y bueno, se crea por varias cuestiones. Una de las principales, científicamente, es comprobado de que el cambio climático existe tanto el cambio climático como la variabilidad climática, y dentro de este proceso y estas investigaciones científicas es claro que una de las principales causas del cambio climático son las actividades antropogénicas, o sea, las actividades que el hombre desarrolla de varios tipos y que impactan sobre el sistema atmosférico principalmente. En estas investigaciones, digamos, una de las principales causas es digamos, el efecto invernadero, que es básicamente los gases que existen en la atmósfera, principalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, y fundamentalmente el dióxido de carbono, que ha sido un gas de efecto invernadero que en primer lugar ha permitido que en el planeta, digamos, haya vida, ¿no? Ha permitido que se tengan ciertas temperaturas dentro del planeta Tierra que han implicado en la generación de vida en el mismo. Sin embargo, estas concentraciones de gases de efecto invernadero se han incrementado muchísimo, principalmente en esta era ya industrial, de manera que han incidido en el incremento de la temperatura media del planeta, y este incremento de la temperatura ha causado principalmente problemas de tipo meteorológico, ¿verdad? Las grandes tormentas, huracanes y todo tipo de cuestiones realmente se han estado incrementando principalmente por este proceso complejo atmosférico del cambio climático. Entonces, con base a eso, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la mayor parte de países, aproximadamente 197 países, deciden darle un seguimiento a esto, y como objetivo principal está el reducir emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de todo el planeta para lograr o intentar que la temperatura media del mismo no siga aumentándose. Con base a eso también es importante mencionar que hay una diferenciación. El mayor problema de las emisiones de gases de efecto invernadero está siendo provocada por los mayores países industrializados, principalmente China, Estados Unidos, la India, que tienen un gran crecimiento. Sin embargo, ha sido también ha implicado que ellos dentro de ese crecimiento generen muchísima más emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ha causado un gran problema a nivel mundial. Y sin embargo, en contraposición, países como Centroamérica,
incluido Guatemala, digamos, de estas emisiones que se dan a nivel mundial, del 100% de las emisiones, yo podría decir que los países industrializados emiten un 85% probablemente, y Centroamérica y Guatemala emiten aproximadamente un 0.01%, o sea, menos del 1% de emisiones a nivel mundial. Sin embargo, el problema para nuestros países es que el fenómeno del cambio climático y los impactos del cambio climático, realmente donde más se han visto, donde más se han desarrollado es en nuestros países, obviamente por nuestro alto grado de vulnerabilidad, y por consiguiente, a pesar de que nosotros no somos parte de la causa, sí, digamos, dentro del planeta como tal, tenemos muchos impactos. Hay varias aristas en todo este tema. Por ejemplo, los países insulares, que es un grupo de países que dentro de la Convención de Marco Climático se han reunido para dar a conocer su gran problemática. Estos países insulares son pequeñas islas, por ejemplo, que prácticamente son islas que están dentro del mar, digamos, tienen elevaciones de 0 a 50 metros sobre el nivel del mar, y obviamente son los países más vulnerables al cambio climático porque tienden a desaparecer. Luego, a nivel, digamos, centroamericano, ya aterrizando, digamos, en nuestra problemática, toda Centroamérica, o la mayor parte de los países de Centroamérica están, digamos, delimitados por dos océanos, el océano Pacífico y el océano Atlántico. Entonces, en el tema geográfico, esto ha incidido que una gran cantidad de tormentas y huracanes se, digamos, originan en los océanos, pero, digamos, cuando se dirigen a la parte terrestre, afectan poderosamente a nuestra región. Guatemala, en los últimos 20 años se tiene ahí algunos mapas de la cantidad de huracanes, tormentas tropicales, depresiones que se han dado, y realmente han habido muchísimas, y además de esto, digamos, han causado muchos impactos en lo económico, con daños en infraestructura en temas agrícolas, mini riego, microriegos, cultivos, infraestructura en el tema vial, con la destrucción de puentes, carreteras, y también obviamente la pérdida de vidas humanas. Entonces, también, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo nosotros analizamos esa problemática? Digamos, además del tema geográfico que ya mencioné, una de las principales causas, digamos, que se da en los países latinoamericanos y en Centroamérica es que, digamos, que somos altamente vulnerables, no solo por nuestra geografía, también por en el tema ambiental, nuestros recursos naturales renovables. Hemos degradado en muchas ocasiones, por ejemplo, nuestra cobertura forestal. En muchos casos, en el área, por ejemplo, del altiplano, se ha dado un cambio de uso de la tierra. Hemos sustituido el bosque por cultivos anuales, por ejemplo, y esto hace, obviamente, que seamos mucho más vulnerables. En la parte, por ejemplo, las zonas marino-costeras, hemos destruido los bosques de mangle para desarrollar cultivos de productos piscícolas, camaroneras o de otra índole, y además también hemos desarrollado proyectos de turismo, por ejemplo. Esto ha implicado en que estas zonas marinas costeras, donde el bosque de mangle es el gran protector para cualquier tipo de eventos extremos, el mangle ya no existe, entonces nos da una vulnerabilidad extrema. Luego, además del tema geográfico, el tema, digamos, de ambiental y de recursos, también obviamente que somos vulnerables desde el punto de vista económico. Una gran cantidad de la población vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, y condiciones, digamos, aspectos culturales y aspectos de educación, muy poca educación,
lo que hace que, digamos, no estemos preparados para este tipo de eventos. Obviamente, como mencioné al inicio, el enfoque debe ser un enfoque de desarrollo sostenible, y para que este desarrollo sostenible se dé, tenemos que entrarle a todos los pilares: el pilar económico, el pilar ambiental y el pilar humano. Y entonces, si no logramos manejar este desarrollo sostenible como tal, obviamente que la vulnerabilidad va a seguir dándose. Dentro de los planteamientos que presentan es el cuestionamiento de qué departamentos ya dentro del país son más vulnerables. Les podría comentar también que se dan dos aristas. Uno, en el caso de donde hay demasiada precipitación, exceso de precipitación, donde se dan muchas inundaciones, por ejemplo, deslizamientos en la parte alta de las cuencas e inundaciones en la parte baja. En este caso, puntualmente, una gran parte de la zona, la costa Pacífico, tiene mucha vulnerabilidad ante inundaciones, debido a toda el agua, digamos, en exceso que cae de las partes medias y altas de las cuencas del país, digamos, toda esa agua viene de la parte occidente. Y entonces, en esta parte pacífica, de la costa pacífica, hay muchas comunidades que viven en lugares muy vulnerables y que por lo regular han sufrido muchas inundaciones, muchas pérdidas de viviendas y de vidas humanas. Pero por otro lado también, y siempre dentro del fenómeno del cambio climático, existe toda otra área del país que es el famoso corredor seco, que incluye muchos departamentos del oriente del país: Zacapa, El Progreso, Chiquimula, incluso parte sur del Quiché y de Huehuetenango, en donde la problemática, al contrario, digamos, había una disminución de precipitación. Ya de hecho el corredor seco, su zona de vida es un bosque espinoso subtropical, en el cual ya de por sí, digamos, naturalmente, las condiciones de precipitación, las condiciones meteorológicas de precipitación son bajas. Ahí llueve aproximadamente 500 milímetros anuales, en comparación digamos, al Petén, donde podría llover entre 2.000 a 4.000 milímetros anuales, o en la costa sur del Pacífico, en Escuintla y Suchitepeques, donde podría llover entre 1.500 a 2.000 milímetros anuales. Entonces, la problemática en el corredor seco está relacionada con temas de sequía, y aunado a esto, digamos, las personas que viven en todo este territorio, en muchos casos viven en áreas con suelos degradados. Esto quiere decir que puede hacer que tengan suelos, o en muchos casos incluso ya no tienen suelo. Entonces, obviamente estas personas tratan de, digamos, producir sus cultivos, principalmente maíz y frijol, para autoconsumo. Sin embargo, por los aspectos tanto de sequía como de calidad de suelo, obviamente ellos no producen ni siquiera lo que tendrían que consumir, o sea, tienen una inseguridad alimentaria. Entonces, digamos, es la otra cara de la moneda, con también muchos problemas obviamente de inseguridad alimentaria, de muerte por desnutrición y todo este tipo de cuestiones. Y finalmente, ya, digamos, tal vez desde el punto de vista institucional y de gobierno, para algún tipo de respuesta, digamos, se enfoca en tres grandes temas. El tema, digamos, de la gestión de riesgo, que lo trabaja la Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgo, en la cual obviamente lo primero que tendríamos que desarrollar como país tendrían que ser temas de prevención, ¿no? Pero sin embargo, principalmente nos enfocamos no tanto a la prevención, sino que cuando ya los daños están ocasionados. Y luego en temas, digamos, ya de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, y en temas, digamos, de mitigación de cambio climático, que esto implicaría reducir emisiones de gases de efecto invernadero entre el país, aunque inicialmente dije que somos
pequeños emisores, pero esto no implica que no también hagamos actividades para reducir esas emisiones. Con base a esto, digamos, uno de los grandes procesos que se ha desarrollado está primero una política nacional de cambio climático que se enfocaba a 3 grandes ejes: el tema de adaptación al cambio climático, el tema de mitigación de gases de efecto invernadero y el tema de fortalecimiento de capacidades. Posterior a esta política, que digamos que es transversal, implica a muchas instituciones, digamos, se crea luego la Ley Marco de Cambio Climático, que se enfoca en esas tres grandes temáticas y que, digamos, desarrolla primeramente en temas institucionales un Consejo Nacional de Cambio Climático, el cual es presidido por el presidente de la República. La secretaría la tiene tanto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Y dentro del Consejo está el sector académico, el sector empresarial, el sector indígena, la academia con la participación de universidades y obviamente instituciones gubernamentales. Además de este tema de institucionalidad, también en el tema de planificación se está implementando y se crea el desarrollo de una planificación con un enfoque hacia el tema de cambio climático, y en este tema se está desarrollando un plan de acción nacional de adaptación y mitigación al cambio climático, y además, digamos, la CEGEPLAN, quien es la que ve todo el tema de planificación a nivel de país y, digamos, planifica lo que todos los sectores, digamos, van a desarrollar en programas y proyectos. Digamos, sectores, hablo del sector agrícola, el sector de energía, el sector minero. Entonces, dentro de esta planificación también la Ley Marco de Cambio Climático le mandata a la CEGEPLAN darle a conocer a estas instituciones estos procesos, y que la planificación lo enfoquen con base a temas de adaptación al cambio climático, y obviamente en otros sectores, como por ejemplo el sector energía, enfoquen mucho todas sus actividades a mitigar gases de efecto invernadero en el tema de energía, principalmente a través de la matriz energética y procesos limpios de producción. Además de esto, digamos, para el capítulo puntualmente de mitigación de gases de efecto invernadero, el país está implementando varias estrategias para reducción de las mismas. Una estrategia, por ejemplo, les puedo mencionar la estrategia de reducción de la deforestación y degradación de bosques. Digamos, el país de Guatemala, una de las cuestiones, digamos, positivas que puede tener para atacar el cambio climático sería, aplicar muchas políticas, leyes y políticas que tengan que ver con la conservación de los recursos naturales y principalmente con la conservación del bosque, ya que aún tenemos aproximadamente un 35% de cobertura forestal, y esto implica de que podríamos idear nuestras políticas de mitigación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de desarrollar de mejor forma nuestra política forestal, e incluso a través de la cooperación internacional. Esto nos ayudaría, de hecho nos está ayudando para que desarrollemos este tipo de estrategias con financiamiento externo. Para comentarles, por ejemplo, esta estrategia de reducción de emisiones por deforestación evitada de bosques, es un proyecto que tenemos, lo cual nos lo financia el Banco Mundial a través del Banco Interamericano de Desarrollo. También en el tema de mitigación, digamos, estamos tratando de trabajar mucho lo que es el tema de transporte. Uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero es el tema de transporte. El país, digamos, actualmente incluso y puntualmente el departamento de Guatemala ya presenta un caos en ese aspecto, y se tienen que dar regulaciones no solo de limitar el transporte colectivo e individual, sino hacer temas de infraestructura vial más complejos para poder atacar este fenómeno, ¿no? Finalmente, para, digamos, tratar de apalancar todos estos procesos, porque, digamos, obviamente que el tema financiero es vital.
También se crea dentro de la Ley Marco de Cambio Climático la creación de un Fondo Nacional de Cambio Climático que está empezándose a gestionar. Este fondo teniendo el financiamiento, tendría dentro de sus temas a trabajar la implementación de proyectos de adaptación al cambio climático. Y obviamente, digamos, a través de este fondo se capitalizarían fondos externos, por ejemplo, y fondos que se tuvieran internos. Yo creo que básicamente me quedaría ahí. Tal vez comentarles en temas de adaptación, es un tema bien complejo. Incluye adaptación en el tema de salud, por ejemplo, una gran cantidad de vectores, insectos de todo tipo, se han proliferado por el tema del cambio climático, entonces es algo que tenemos que atacar. Adaptación al tema de infraestructura, toda la infraestructura vial, puentes y todo esto, tenemos que analizar y realizar mejores guías para no cometer los errores del pasado, de por ejemplo construir en lugares donde son exageradamente vulnerables. El tema de adaptación en la agricultura es básico. Necesitamos, digamos, crear mecanismos para contrarrestar, por ejemplo, toda esta problemática de inseguridad alimentaria que se da en el corredor seco, y también en el tema del agua, por ejemplo. Yo me atrevería a decir, por ejemplo, el tema incluso de las hidroeléctricas. Es evidente por estudios de escenarios de cambio climático que se han desarrollado a futuro que una de las principales problemas que vamos a tener es el decremento de los caudales hídricos, y eso va a implicar en que las hidroeléctricas, que principalmente obviamente funcionan a través de agua, van a tener mayores problemas para generación de electricidad. Por consiguiente vamos a tener que buscar como país alternativas de generación eléctrica, otras alternativas como energías renovables u otro tipo. Yo me quedaría por ahí. Me atrevería a decir que en términos generales son muchas de las cuestiones que se están trabajando. Obviamente la iniciativa privada también está desarrollando muchos procesos en el tema de energías limpias. La sociedad civil tiene mesas nacionales de cambio climático, las comunidades indígenas tienen algunas mesas indígenas de cambio climático en las cuales ya en cierta forma se está dando a conocer la temática. Sin embargo, todavía la población a nivel general tiene mucho desconocimiento del tema y es un gran reto a desarrollar. Gracias.